¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues ya estamos en otro capítulo más de la carta de Pedro, pero hoy empezamos la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a empezar la segunda carta de Pedro y vamos a empezar un poquito ahí, sobre todo ver cómo está dividida la carta ahorita y vamos a ver el primer capítulo, ¿sí? Introducción y primer capítulo. Por lo tanto, déjenme quitar la, mi imagen, ahí está. Ok, cómo superar el desánimo, primera y segunda de Pedro. Y me regreso, déjenme poner mi imagen nuevamente. Ahí está, ahí estoy. Ok, entonces precisamente vamos a empezar viendo la introducción a la segunda carta de Pedro. Esta segunda carta pues fue escrita aproximadamente en el año 66, poco después de la primera, ¿sí? Y poco antes de su martirio de Pedro. Uh, Pasó mucho tiempo antes de que esta segunda carta fuera aceptada dentro del canon de las escrituras, de las sagradas escrituras. Fue aceptado por el concilio de la Odisea en el año 372 y después nuevamente en el de Cartago en el año 397. Esta fue la primera vez que la Iglesia había adoptado una posición así, ¿no? De tardar tanto tiempo en aceptar una carta. Jerónimo la aceptó como verdadera en la versión que hizo de la Vulgata bíblica, ¿sí? Eusebio, uno de los primeros padres de la Iglesia, incluyó a la segunda de Pedro entre los libros discutidos. Origen la aceptó, Clemente de Alejandría también la aceptó y escribió un comentario sobre ella, ¿sí? Debemos de señalar que, por ejemplo, Martín Lutero la aceptó como genuina, pero Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó por completo. Erasmo, en cambio, sí la rechazó totalmente, ¿sí? Y bueno, vamos a ver una división de la segunda carta, ¿sí? Vamos a ver está dividida esta segunda carta, sobre la cual nos vamos a basar un poquito sobre ella, ¿no? La primera división es la suma de las virtudes cristianas proporcionan seguridad. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 14. El conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, es el fundamento sobre el cual se constituye el carácter cristiano. ¿Sí? Ahí estamos. Eso. Y la segunda división, pues es la autoridad de las Sagradas Escrituras fue atestiguada por la profecía cumplida, capítulo 1 del 15 al 21, o sea, hasta que termina, ¿de acuerdo? Las Escrituras dan luz para practicar la obediencia en el Dios, ¿sí? En los días oscuros, ¿sí? En Dios en los días oscuros, ¿sí? Después, la tercera división, bueno, ahí es la apostasía introducida por los maestros falsos o falsos maestros, capítulo 2, ¿de acuerdo? La Iglesia debería desconfiar de los falsos maestros y falsos profetas. Ahí vamos a ver la cuarta división, la actitud hacia el regreso del Señor, una prueba para los apóstatas. Esto lo podemos ver en el capítulo 3, ¿sí? Del 1 al 4, del versículo 1 al 4. La agenda de Dios para el mundo, eso sería en el mismo capítulo 3, del versículo 5, lo vamos a ver hasta el 13. ¿Sí? Dentro de esta agenda, pues vamos a ver lo que es el mundo pasado, del versículo 5 al 6, el mundo presente, del 7 al 12, y el mundo futuro, el versículo 13. Y la sexta división, ahí está, ¿no? El mundo pasado, el presente y el futuro, y
la última división, que sería la 6, una amonestación para los creyentes. Es del versículo 14 al 18. ¿Sí? Y vamos a... exactamente. Ya perdí el mouse. Aquí está. Okay. Y pues bueno, vamos a comenzar ya directamente. La suma de las virtudes cristianas proporcionan seguridad. ¿De acuerdo? Es la vida de un cristiano seguro, ¿no? A eso se refiere, a una animación para conocer, o sea, animación, no de dibujos animados, no, sino de animarnos para que conozcamos a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿De acuerdo? Ahí él comienza llamándose yo, Simón Pedro, ¿sí? El apóstol se llama a sí mismo Simón Pedro. Quizás como escribió esta carta después de un largo tiempo, que no, pues tal vez no había olvidado de dónde venía, ¿no? Y a veces seguía siendo más como Simón que como Pedro, ¿sí? Acuérdense que Pedro es el nombre que le pone Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí menciona, en primer lugar, se considera como a sí mismo como siervo y después como apóstol. Su posición como siervo pues era más importante para él que su estado como apóstol realmente, ¿no? Y Pedro escribió a aquellos que tenían la misma tipo de salvación que él había experimentado, ¿no? La salvación en Cristo, a la cual le llama una fe igualmente preciosa. Esta fe era alcanzada y por esfuerzos, ¿no? de Dios, o sea, por lo que hizo Dios por nosotros, no por el esfuerzo mismo del hombre, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿De acuerdo? Esta expresión, la expresión Dios y Salvador, es una construcción en griego antiguo que daba o más bien demandaba a que se traduzca de una forma un poco especial, así como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La expresión demuestra que Jesucristo es el Dios de los cristianos, ¿sí? Esto es una tomada de West, ¿sí? De un comentarista que se llama West, ¿de acuerdo? Un saludo extenso para el entendimiento del valor del conocimiento de Dios, ¿sí? Ahí nos dice, ¿no? Gracia y paz sean multiplicadas, ¿sí? Este es el saludo que ahí nos presenta, ¿no? Pedro indica que gracia y paz, esos dos de los regalos más preciados de que nos da el Señor, ¿sí? Son nuestros en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conocemos de Dios, adquirimos estos fundamentos esenciales para la vida, ¿sí? Sin embargo, no solamente gracia y paz, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel, ¿sí? El conocimiento de Dios, ¿sí? El conocer a Dios es la llave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la misma piedad, ¿no? Es llegar al conocimiento de, ahí dice, ¿no? Llegar al conocimiento de aquel, ¿sí? Pero es llegar al conocimiento cuando aprendemos mediante él, su palabra, por medio de la oración y por medio de la comunidad de su pueblo, o sea, de la unión entre su pueblo, en este caso nosotros en la comunión dentro de la iglesia. Es cierto que necesitamos a Dios solamente, pero Dios no solamente nos encuentra en nuestra soledad que muchas veces estamos, también
en la comunidad de su pueblo o su iglesia, ¿sí? Este conocimiento de Dios viene a aquellos que son llamados, ¿no? O sea, tú fuiste llamado, yo fui llamado, y por eso creemos en Cristo. Es conocimiento, pero no meramente entendimiento intelectual o intuitivo, perdón. Es el conocimiento que viene por la propia experiencia de cada uno, ¿sí? La experiencia que tenemos en Cristo, en ese conocimiento que cada uno tiene de Cristo. Es muy diferente el conocimiento que tiene un hermano al que tengo yo, ¿sí? O al que tiene la hermana. Es muy diferente cómo conocimos de Cristo, cómo conocimos de Dios, y cada experiencia es única. No se puede repetir. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no sé, me pasó a las 10 de la mañana cuando yo estaba haciendo algo, en ese momento sentí... No, o sea, la otra persona no va a sentir lo mismo, ni lo va a hacer en la misma forma, ¿sí? Por eso es la experiencia de cada uno, de su pueblo, de su iglesia, que tiene acerca de él, ¿sí? Ahí también debemos de entender que somos llamados por su gloria y su excelencia, ¿no? Pues, lógicamente. Y este llamamiento es el motivo que nos llena de esa gloria, ¿sí? De esa excelencia hacia Él, y lo llamamos nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Y Él nos llama hacia Él, ¿no? Precisamente hacia que podamos ser salvos a través de creer en Él. Esto explica el valor de la gloria y la excelencia de la que Dios nos llama, ¿no? Nos está llamando hacia Él. Por medio de estas, Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Esto significa que las promesas de Dios están basadas en su gloria y en su excelencia, ¿sí? Y por lo tanto son perfectamente confiables, porque Dios nunca comprometerá ni su gloria ni su excelencia. Él nunca miente y nunca rompe sus promesas. Por medio de estas promesas, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. La idea de Pedro es similar a la idea de Pablo con respecto a nuestro estado glorioso como hijos e hijas adoptados de Dios. Gálatas 4, del versículo 5 al 7. Ahí lo vemos, ¿no? Que dice adoptados por Dios, ¿sí? Dios está muy por encima de la corrupción, ¿no? Ahí nos hace mención en este párrafo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, bueno, Dios está por encima totalmente de la corrupción del mundo. Así debería de ser también con aquellos que son participantes de la naturaleza divina, ¿sí? O sea, de nosotros que participamos de Cristo. La corrupción que hay en el mundo se expresa por sí misma a causa de la corrupción, ¿sí? La concupiscencia, los deseos impíos del mundo, ¿no? O sea, la pecaminosidad del mundo, el pecado que envuelve el mundo, que nos ciega, que muchas veces nos lleva por caminos que no deben de ser, ¿sí? Esa es la corrupción que el mundo a veces nos jala, ¿sí? Y cómo vivir como participante. A ver, espérame, cómo vivir, ahí estamos, ¿no? Cómo vivir como participantes de la naturaleza, ¿sí? Pero claro, la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Somos participantes de la naturaleza divina, pero una vez que somos hechos hijos e hijas espirituales de Dios, ¿sí? Creciendo, lógicamente, en la vida cristiana, no simplemente
nos sucede eso, sino que debemos de crecer espiritualmente para que podamos ser dignos hijos e hijas espirituales de Dios. O sea, sabemos que no somos dignos de recibir la salvación ni nada de eso, pero debemos de ir creciendo espiritualmente para que irnos pareciendo más a Jesús, ¿sí? Debemos de poner toda diligencia en nuestro caminar con el Señor. Conocemos la fe y la virtud, ¿no? Entonces, comencemos a caminar con el Señor con fe, pero la fe prosigue una virtud, ¿sí? Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, siendo el amor la piedra principal de la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Estas hermosas cualidades no son simplemente puestas sobre nosotros por el Señor mientras nosotros las recibíamos de manera pasiva, no, sino que somos llamados a poner diligencia, o sea, a ponernos de lleno en hacer eso, ¿no? Para estas cosas, trabajando en equipo con Dios, ¿sí? con nuestro Señor, para añadirlas a nosotros, para que vayan creciendo dentro de nosotros y podamos ir haciendo que otros también puedan irse uniendo a Cristo, podamos ir llevando a personas hasta Cristo para que ellos también a su vez crezcan y puedan traer a más personas a Cristo. Y cómo usar estas cualidades para medir tu caminar en Cristo, ¿no? Si tenemos estas cosas y abundan estas cosas, es evidente para todos que no estamos ociosos ni sin fruto en nuestro conocimiento de Jesús, ¿no? Entonces, si abundan todo eso, es que realmente estamos dando frutos, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Si estas cosas nos faltan, demuestra que tenemos problemas en la vida, ¿no? Tenemos un problema muy grave. Realmente somos salvos, realmente seguimos a Cristo. Tenemos la vista muy corta a veces, ¿no? Somos incapaces de ver a Dios, solo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Esto nos hace prácticamente ciegos, demostrando que nosotros hemos olvidado que fuimos purificados de los antiguos pecados, o sea, de nuestra antigua persona, ¿sí? Haciendo nuestra vocación y elección firme, ¿sí? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? Haciendo estas cosas, ¿no? Las que se hablan en Primera de Pedro, que lo vimos ya, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 7, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, se los acabo de decir, ¿no? Al ver estas cosas en nuestras vidas, sabemos que nuestras vidas se están haciendo como la naturaleza de Jesús. Estamos siguiendo a Cristo, nos estamos poco a poco pareciendo a Cristo. Demuestra que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Al buscar estas cosas nos mantenemos sin tropiezos, creciendo y progresando continuamente, ¿sí? En la vida cristiana, en la manera segura de evitar el tropiezo. Esa es la única manera que tenemos para evitar el tropiezo. Seguir a Cristo, seguir creciendo, ¿sí? Es la única forma. Pedro le recuerda a los líderes de gran recompensa de su vocación y elección hasta firmes, hasta que sea firme, hechas firmes, ¿sí? Entrarán al cielo de manera gloriosa y no así como por fuego. Primera de Corintios 3:15. La necesidad de ser recordados, ¿no? Pedro explica por qué escribe de estas cosas que han escuchado anteriormente
los básicos de la vida cristiana, ¿sí? Pedro acaba de escribir de la promesa de la entrada al reino eterno, ¿no?, de Dios. En segunda de Pedro, lo vemos ahí en el capítulo, en este capítulo 1, en el versículo 11, ahí lo estamos viendo, porque la llegada a ese reino es tan importante, es tan útil, tan necesario, que Pedro nos recuerda siempre que los fundamentos de la vida, esos fundamentos de la vida cristiana, ¿no?, que son sumamente importantes. A pesar de que sus lectores sabían la verdad, avisa en los que están lo que está en juego, ¿no?, lo que estaba en juego, su destino eterno. Eso es lo que estaba en juego. Vale la pena repasar estas cosas una y otra vez. ¿Qué está en juego? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? Estar buscando cada vez parecernos más a Cristo y buscar lógicamente todas esas escrituras, poderlas estudiar para que nos ayuden y nos sirvan para seguir creciendo en Cristo. A pesar de que sus lectores sabían la verdad a vista en lo que estaba en juego, ¿no?, realmente. Eso es lo más importante, ¿no?, que está en juego en nuestras vidas, ¿sí?, el destino eterno. Pero bueno, es la misma palabra, confirmados, ¿no? Ahí nos dice confirmados en la verdad. Confirmados es la misma palabra traducida en Lucas 22:32 como fortalecido. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿sí?, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Pedro cumplió con la orden de Jesús, ¿no? Él nos confirmará y fortalecerá al recordarnos de lo básico de la vida cristiana. La urgencia del corazón de Pedro, ¿no? Pedro, lo que nos dice ahí que está en juego, ¿no? Pedro sabía que era justo el recordarle a la gente constantemente, especialmente porque sabía que los días de esta vida terrenal pues llegarían a su fin prontamente, ¿no? O sea, él pronto iba a morir, ¿sí? Y entonces él sabía que debía de recordarles todo esto. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban muriendo por la fe en Cristo. Entonces debía de recordarles, porque aparte de todo, él también iba a morir pronto, ¿sí? Pedro no consideraba a su cuerpo como algo más que una tienda, ¿no? Una tienda es un lugar temporal en donde vivir, ¿sí? O sea, las tiendas se deben de cuidar, pero no invertirías mucho para arreglarla, ¿sí? Tú guardarías tus recursos para algo más permanente, ¿no? En donde vivir realmente. Nuestro lugar permanente en Dios es donde vivimos en el cielo, ¿no? Eso es algo más permanente, nuestra eternidad, ¿no? Entonces ahí podemos pues buscar invertir en eso, ¿no? Deberíamos de invertir más en el cielo que en nuestra vida terrenal, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Pedro se prepara para el futuro, ¿no? La autoridad de las Sagradas Escrituras fue atestiguada por las profecías cumplidas realmente, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que Cristo nos está mostrando a través de todo lo que Él cumplió de esas profecías, ¿no? Entonces Pedro puso este recordatorio en la carta para que nosotros podamos tener el recordatorio constante aún después de que parta, ¿sí?, de su partida. Entonces, vamos a ver ahí cómo Pedro parecía estar consciente
de la importancia del paso de los apóstoles a través de la iglesia, ¿no? Sobre todo a través de la vida de todos los que habían estado en contacto con las enseñanzas, ¿sí? Que los apóstoles y los profetas habían dado a estas personas, ¿no? Y está escribiendo, ¿sí? Acerca de estas enseñanzas de los apóstoles y la gente que estaba asociada con ellos, con los apóstoles, ¿sí? Es la fundación de la iglesia, ¿no? Ahí es donde empieza él a mencionarlo. Lo podemos ver en Efesios 2:20, ¿no? Preservada por Dios para todas las generaciones. Por eso se escribían todas estas cartas, y vemos que al final se hace una Biblia, ¿no? Esa recopilación de todas estas cartas para que eso pase de generación en generación y en generación, y muchas generaciones más lo van a poder tener, ¿de acuerdo? La evidencia de la transfiguración, ¿no? La certeza del testimonio apostólico. Aquí lo vamos a... Pedro declara solamente que él es testigo de los apóstoles, un testimonio por el cual soportaron tortura y dieron su vida. Muchos de ellos, ¿no? No fueron basadas, lógicamente, en fábulas ni en ideas ahí concebidas. No. Fue testimonio ocular de muchas cosas que habían pasado, ¿sí? Había visto con sus propios ojos, por ejemplo, la majestuosidad de la transfiguración de Cristo, ¿no? Él lo había visto cómo otros apóstoles habían muerto, ¿no? Jacobo, muchos otros que habían estado con él habían muerto. Entonces podemos ir viendo cómo él era testigo ocular de todo lo que estaba pasando en ese momento. Pedro, cuando vio la majestuosidad de Jesús, hubo muchas ocasiones que la habían registrado, ¿no? No solo él, sino por ejemplo Mateo en 17 del 1 al 8, ahí lo vemos, Marcos 9 del 1 al 9, Lucas 9 28 al 36, ahí podemos ver cómo está registrada la transfiguración de Jesucristo, ¿no? Sabemos esto porque Pedro cita lo que el Padre le dijo a Jesús en la transfiguración, ¿sí? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿sí? Entonces sabemos que perfectamente él estuvo en ese lugar, en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a avanzarle acá. Ahí está. Y podemos seguir hablando de la transfiguración. Por ejemplo, el Padre habló desde el cielo para declarar su aprobación y gozo del Hijo, ¿no? Mientras Pedro escribía esto, sentimos, pues, ves ahí, ¿no? Que las palabras aún resonaban en sus oídos, ¿no? Es algo que él, me imagino que ha de haber sido algo muy fuerte, muy grande, el escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, no de Jesús, sino la voz del Padre, porque en la transfiguración sí comete un error, ¿no? De hacer a Jesús igual a Moisés y a Elías, quienes aparecieron junto a él, si se acuerdan de eso, ¿no? Pero me imagino que ha de haber sido también por el shock que tuvo de escuchar al Padre, ¿no? Fue increíble para Pedro y los discípulos que estaban allí el haber visto a Jesús transfigurado y glorioso. Fue increíble para ellos escuchar la voz del Padre desde el cielo. Sin embargo, la experiencia por sí mismo no transformó sus vidas. Solo el nacer de nuevo por el Espíritu Santo, ¿sí? Los transformó. Entonces, esa es la experiencia que nosotros podemos tener. Esa es la experiencia que nosotros podemos tener. Entonces, podemos ir viendo cómo
Eso hizo que ellos nacieran de nuevo. Él los hizo transformar su vida, ¿sí? Dándoles audacia sin límite. Si se acuerdan que sale y predica, y en ese momento en Pentecostés se convierte en 3000, ¿sí? La transfiguración fue increíble, pero era experiencia pasajera hasta que nacieran de nuevo, ¿sí? Hasta que no nacieron de nuevo, no hubo ese cambio en su vida, ¿sí? Ahí vamos a ver la evidencia de la profecía cumplida. La experiencia de Pedro en la transfiguración fue increíble, pero aún más seguro que la experiencia personal de Pedro es el testimonio de la palabra de Dios acerca de quién era Cristo, ¿no? El cumplimiento de las profecías, ¿sí? Es un testimonio seguro y confiable de la verdad de las Escrituras. Es algo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Cuando consideramos el testimonio profético a Jesús, hacemos bien en estar atentos, ¿no? Y nos dice, hay al menos 332 predicciones distintas en el Antiguo Testamento refiriéndose al Mesías, y casi todos fueron cumplidos por Cristo. Las que no se cumplieron son las que se van a cumplir cuando sea el reino milenial, ¿sí? Pedro puede decir que la palabra es segura y que una antorcha que alumbra es algo a lo que nos debemos de aferrar hasta que el día aclare, ¿sí? Y Jesús regrese. Principios para la garantía profética, ¿no? Aún en el tiempo de Pedro, enemigos de Jesús distorsionaban las profecías del Antiguo Testamento, dándoles significados personales y bizarros para excluir a Jesús de su cumplimiento, ¿sí? Pero Pedro dice que la profecía no es de interpretación privada, sino que su significado es evidente y puede ser probado por otros, ¿sí? Es erróneo y malo realmente distorsionar las profecías a un significado personal, ¿sí? Porque la profecía no viene del hombre, sino de Dios, aunque venga por medio de los hombres santos o profetas, ¿sí? Pero solamente cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Acuérdense que en aquella época el Espíritu Santo llegaba, les daba la inspiración y luego se retiraba, ¿sí? De acuerdo con Green, la palabra griega antigua traduce inspirado, tiene el sentido de llevado a lo largo, como un barco siendo llevado por el viento y la corriente, exactamente, es el mismo sentido, ¿sí? Lo podemos ver también en Hechos 27, versículos 15 y 17. Es como si los escritores de la escritura elevaban sus velas, ¿sí? En cooperación con el Espíritu Santo para llevar la dirección que el Espíritu Santo les guiaba, y ellos escribían y daban esa profecía, ¿sí? Las escrituras pues son como una antorcha que alumbra en lo oscuro, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, Dios tiene muchas formas de ayudarnos a salir precisamente del desánimo y de la depresión, y una de estas formas es pues desconectarnos del problema, ¿sí? Este sería el consejo de esta semana: desconectarnos del problema. Parte de ese problema es que es el estar pensando en ello continuamente, ¿no? Eso nos hace que nuestro enojo y nuestra depresión aumente. El estar pensando, hubiera dicho, hubiera hecho esto, aquello, ¿por qué dejé de que dijera esto? O sea, es estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿sí? Y lo único que conseguimos es desanimarnos más, y hacemos
que un círculo ahí vicioso, ¿no? Una dinámica podría llamársele así, realmente, es ver una, no sé, ver una película que nos saque de nuestro entorno de encierro que tenemos y que nos y que lógicamente que no sea un drama, ¿no? Es mejor algo que nos haga reír, divertirnos o dejar de pensar por un par de horas en lo mismo, eh, y estar metidos en algo que nos está distrayendo, nos está sacando de esa tristeza, ¿no? Eso hace que rompamos con el ciclo de la desilusión y del desánimo. Otra forma sería, no sé, jugar con nuestros amigos, ir al cine, cenar con otras personas, con amistades, ir a un partido de fútbol a los que les gusta el fútbol, ver series de televisión acompañado de otras personas, lo que sea para romper ese ciclo vicioso y vertiginoso, ¿no? En el cual caemos como un remolino que nos lleva hasta el fondo, ¿no? Y que nos lleva a una depresión muy fuerte a veces. Y debemos de desconectarnos físicamente del problema. Eso nos ayudará a salir de ese problema, de esa depresión, ¿sí? De esa desilusión y desánimo en el que nos encontramos. Hasta aquí llegamos, hermanos. Espero que les haya servido de mucho. Que Dios los bendiga, los cuide. Un abrazo muy fuerte. Sigan echándole ánimo, sigan leyendo las escrituras, sigan leyendo el capítulo número 2 que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos.